Bien, vamos a continuar la parte que nos había faltado, que era el tejido epitelial según la especialización. Según la especialización, tenemos dos tipos de tejidos epiteliales, que son el pseudoestratificado y el de transición. El pseudoestratificado, como usted ya sabe, pseudo significa falso. Entonces, es un falso estratificado. Originalmente este epitelio es un epitelio simple. Vale decir, aparenta tener más de una capa. Por eso se llama pseudo, es un falso estratificado. La característica de este epitelio es que todas las células van a tocar la base o la membrana basal, que ya usted sabe que es la membrana basal, pero no todas las células van a llegar a la superficie libre. Perdón. Entonces, tenemos aquí un epitelio pseudo. El pseudoestratificado puede aparentar tener hasta 3 capas. Por eso es necesario que usted cuente el número de capas. Estos óvalos que usted mira acá son los núcleos de la célula. No se olvide de eso, no es la célula, es el núcleo de la célula. Entonces yo puedo ver que tiene aquí una capa y aquí encima tiene otra. Tiene 2, entonces es un pseudo. Si tuviera 3, es pseudo. Si tuviera 4, ya no es pseudo. Si tiene 4, ya es estratificado propiamente dicho. Y podemos observar en la superficie apical aquí una modificación de la superficie apical, que vendría a ser los cilios. Estas prolongaciones bien pequeñas que usted mira aquí en la superficie apical son los cilios. Entonces, el nombre completo de este epitelio es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ese es su nombre completo del epitelio. Como habíamos dicho, tenemos dos epitelios según su especialización, el pseudo y el de transición. Transición significa cambio. Este epitelio de transición tiene 3 nombres. Se llama, uno, el de transición, que ya sabemos que significa cambio. También se llama urotelio. ¿Por qué se llama urotelio? Porque este epitelio se encuentra específicamente en los componentes del sistema urinario. Por eso se llama también urotelio. Y este epitelio de transición es un epitelio estratificado, pero es especializado. ¿Por qué es especializado? Porque él puede cambiar de forma. Y ya se le debe venir a su mente a usted, doctora, entonces si es estratificado, tiene muchas capas. ¿Cuál va a ser la capa que va a cambiar de forma? No va a ser la capa que está en contacto con la membrana basal, no, va a ser la capa que está en contacto con la superficie libre. Enseguida les voy a mostrar la imagen, pero vamos a terminar esta parte. El epitelio de transición se localiza en el sistema urinario, pero hay un detalle ahí. Usted puede ver aquí en la imagen un riñón. En el riñón está la unidad funcional del riñón que se llama la nefrona. La nefrona no tiene epitelio de transición. ¿Dónde hay entonces epitelio de transición? En todos los componentes del sistema urinario, menos el riñón. ¿Cuáles son esos componentes del sistema urinario que tienen epitelio de transición? Son los cálices mayores, cálices menores, pelvis renal. Usted puede ver aquí la pelvis renal, los uréteres, como se ve aquí también, pelvis renal, la dilatación que se llama pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Todos esos tienen epitelio de transición. Esta lámina de acá es de la vejiga, como bien dice aquí. Todo este contorno que usted ve aquí, este es mi epitelio.
también llamado epitelio de transición. Si es de la vejiga, es epitelio de transición o también llamado urotelio. Usted puede observar aquí con un objetivo de más aumento. Este es mi epitelio, aquí está dado con más aumento. Usted puede ver que es estratificado. Estratificado porque tiene muchas capas, desde la membrana basal, desde la membrana basal hasta la superficie apical se observan muchas capas. Entonces es estratificado. La última capa de células, no la que está en contacto con la membrana basal, sino la que está en contacto con la superficie libre, esa es la célula que cambia. Esa es la capa que cambia. Si la vejiga está llena, la última capa se va a tornar plana por la misma distensión que produce la orina. Pero cuando usted va al baño y elimina la orina, el epitelio cambia. La última capa ya no sería plana, sería cúbica. Entonces el epitelio de transición es un epitelio estratificado, especializado, y es especializado porque la última capa puede cambiar de forma. Bien, nos faltaba también hablar de las funciones del tejido epitelial. El tejido epitelial puede tener una o más funciones según la actividad de los tipos celulares que contenga o según la función del órgano. Entonces, el tejido epitelial que recubre cualquier órgano puede tener varias funciones según la función del órgano. El tejido epitelial cumple 5 funciones. Como usted está viendo, tiene función de secreción, absorción, transporte, protección y receptora. La función de secreción podríamos mencionar como ejemplo a nivel del estómago. El estómago, ¿qué secreta? Secreta el jugo gástrico. Entonces, el estómago generalmente no absorbe sustancias. Solo secreta el jugo gástrico. Y el epitelio de ese estómago es un epitelio simple y cilíndrico. Cuando hablamos de la función de absorción, podríamos hablar a nivel también del tubo digestivo, pero específicamente a nivel del intestino. Usted sabe que el intestino delgado absorbe nutrientes y el intestino grueso absorbe agua. El epitelio del intestino delgado y del intestino grueso es el mismo que del estómago. Es un epitelio simple y cilíndrico. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entonces, doctora, microscópicamente entre el estómago y el intestino delgado? Si los dos tienen el mismo epitelio, simple y cilíndrico, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en una de las modificaciones de la zona apical. Si usted revisa su cuaderno, hay una de las 3 modificaciones, cumple la función de absorción. Esa es los microvellosidades. Entonces, el estómago no absorbe, solo secreta. Por lo tanto, no tiene microvellosidades. El intestino, cuando sí absorbe, su epitelio es simple cilíndrico, pero va a tener ese epitelio en su superficie apical, las microvellosidades. La función de transporte. En la función de transporte, usted puede revisar su primer tema de citoplasma celular. Cuando hablamos del centriolo. El centriolo está compuesto por 9 tripletes de microtúbulos y formaba los cuerpos basales para los cilios y flagelos. Esa función de transporte del tejido epitelial está dada más que todo por los cilios. Y yo hablé de los cilios dando el ejemplo de las trompas uterinas, que las trompas uterinas tenían cilios en su superficie apical que permitían que el óvulo se desplace hasta la zona de fecundación. Entonces yo voy a encontrar cilios a nivel de las trompas que cumplen la función de transporte y a nivel del árbol bronquial o de los bronquios.
¿Qué va a transportar a nivel del árbol bronquial? Todas las impurezas que usted pueda inspirar. La función de protección. Esta función de protección podríamos mencionar como ejemplo la piel. No se olvide, la piel es un órgano. Si es un órgano, tiene los 4 tejidos básicos. Si tiene los 4 tejidos básicos, tiene el tejido epitelial. El epitelio de la piel es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Y un dato para usted. Todos los órganos que están expuestos a agresiones no pueden tener una sola capa de tejido epitelial. Vale decir, no puede ser un epitelio simple, tiene que ser estratificado. ¿Por qué es estratificado los órganos que están expuestos a agresiones? Porque estos órganos necesitan tener muchas capas para proteger más eficazmente al órgano. ¿Será que la piel es un órgano que está expuesto a agresiones? Sí. La piel está expuesta a las diferentes radiaciones solares, a los diferentes microorganismos del ambiente. Entonces, entonces necesita tener varias capas. No puede ser simple. La función receptora. Cuando hablamos de función receptora, lo relacionamos también con la propiedad de recibir y traducir estímulos. ¿Como cuáles? Ejemplo, podríamos mencionar como ejemplo a la lengua. La lengua contiene en su interior las papilas linguales. Dentro de las papilas tenemos nosotros los corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos o las papilas linguales tienen un epitelio. Ahora la pregunta es, ¿será que ese epitelio de la lengua es simple o es estratificado? La lengua que está en su cavidad oral, ¿será que está expuesto a agresiones? La respuesta es sí. Su cavidad oral está expuesta a agresiones, entonces todos los componentes de la cavidad oral no pueden tener un epitelio simple, tienen que tener un epitelio estratificado. ¿A cuáles agresiones está expuesta su cavidad oral? A los alimentos calientes, a los alimentos picantes, ¿no? A sustancias ácidas. Entonces no puede ser simple, tiene que ser un epitelio estratificado, plano. Entonces nuevamente, el tejido epitelial, sus células que forman el tejido epitelial, puede tener una o más funciones de acuerdo a la función del órgano. En esta imagen es ¿cómo se puede decir? Como un resumen. Tiene la función de protección, como está aquí este epitelio es estratificado y lo que está de naranja es la queratina. Tiene una función de transporte, como este epitelio que usted está viendo acá, que es pseudo, porque tiene 1, tiene 2, tiene 3 capas, es pseudo. Y en su superficie apical tiene los cilios. Entonces, cuando hay cilios, la función es transporte. Tiene una función de secreción, como las que producen las diferentes glándulas. Tiene una función de absorción, como habíamos dicho, a nivel del intestino delgado, del intestino grueso. Y tiene una función receptora, que me permite percibir diferentes estímulos, como habíamos dicho, a nivel de la lengua, que me permite percibir los diferentes sabores. Bien, esa sería la parte que nos faltaba, jóvenes. Muchas gracias por su atención.